Pues bien, hermanos, vamos a dar inicio a la noche de hoy, por lo menos al tema de hoy. Yo voy a continuar con un tema que iniciamos la semana pasada, pero esta es la segunda parte que titulamos La gracia es eficaz. Hemos estado hablando de la gracia de Dios y ya en las primeras sesiones de este material hemos definido la gracia y hemos visto algunas características de la gracia para darle cierta continuidad, no desde la primera sesión, pero por lo menos de la sesión anterior. En la sesión anterior vimos esto, que la gracia salvadora, o sea, decíamos bien atrás que Dios nos da su gracia a todo el mundo, a todos los seres humanos. Él actúa con gracia. Dios no trata a ningún ser humano como el ser humano merece. En realidad, nuestra condición de pecado implicaría que Dios nos condenara a todos. Pero Dios no nos ha condenado. Dios nos ha dado bendiciones, múltiples bendiciones. Hasta los malos dice la Biblia que Dios les da bendiciones. Hace caer la lluvia, hace salir el sol, hace que haya alimento para todos los seres humanos. Entonces esas cosas nos hablan de la gracia común de Dios, el buen trato de Dios hacia los seres humanos. Pero hay un trato especial que se llama la gracia salvadora. Es ya un acercamiento de Dios a una vida, es el trato de Dios con alguien en particular. No solamente le da lluvia y alimento y sol, sino que Dios decide salvar a esa persona de su condición de pecado, otorgarle la salvación. Lo que implica abrir sus ojos en este momento, en su vida terrenal, y encaminarlo, digamos, en un proceso de trabajo de Dios en la vida que lo conduzca a su presencia eventualmente. Entonces a eso le llamamos la gracia salvadora. Es ese acto de Dios en favor de los pecadores donde Él acerca al pecador a sí mismo. Y eso nosotros hemos sido, la mayoría de los que estamos aquí, beneficiados de la gracia salvadora de Dios. Sin merecerlo, no somos especiales, no somos superiores a nadie. Sencillamente Dios nos ha concedido un favor inmerecido. Y esa actuación de Dios en favor del pecador, de salvar a pecadores, decíamos que tiene dos aspectos fundamentales. En primer lugar, la gracia salvadora es soberana. Es decir, yo no voy a entrar en ese detalle porque ya lo vimos. Dios le aplica al pecador, Dios la aplica al pecador según su soberana voluntad. Lo dice su palabra de múltiples formas. Tengo misericordia del que tengo misericordia. Dios atrae a aquellos que son suyos, Dios los conoce. Los criterios que Dios utiliza para hacer esa selección, esa elección soberana, nosotros no lo conocemos. Pero Dios sí afirma en múltiples pasajes que esa decisión la toma Él según su soberana voluntad. Y sabemos que su voluntad no es arbitraria ni es injusta, sino que Dios sabe lo que hace y Él aplica de manera soberana esa gracia. De la misma manera dijimos, y es en el tema que vamos a estar abundando en el tema de hoy, o la sesión de hoy, que esa gracia, cuando Dios la aplica, es eficaz. O sea, Dios hace que las cosas ocurran. Cuando Él se propone algo, Él hace que eso ocurra. Y cuando se trata de salvar a alguien, Dios lo salva si Él se lo propone. Lo definíamos de esta manera. La gracia eficaz, ¿en qué sentido? Bueno, implica que la actuación libre y benevolente de Dios en el corazón del hombre siempre produce los resultados que Dios se propone. Dios nunca experimenta frustración en el accionar de su gracia. Si Dios quiere hacer algo con alguien, pues Él lo va a hacer. Esa persona no se puede resistir de manera indefinida. A veces nosotros en nuestro pecado podemos resistir la voluntad de Dios en ciertos momentos, pero no de manera indefinida. Eventualmente Dios nos tumbará el pulso. Yo ponía el ejemplo de que a veces con nuestros hijos nosotros hacemos un pulso con nuestros hijos y uno lo ve haciendo fuerza y ellos tratando de tumbarnos el pulso. Nosotros lo dejamos ahí que ellos se crean como que nos están ganando, pero al final hacemos así. Terminamos tumbándole el pulso. De la misma manera, nosotros podemos tener por momentos muy cortos cierta resistencia a la voluntad de Dios, pero cuando Dios se propone hacer algo en mi vida, Él lo va a hacer conmigo o a pesar de mí. Esa es la eficacia de su gracia. Y así es que Él opera. Entonces, decíamos que la gracia de Dios entonces, en cuanto al trato con el pecador, con nosotros,
es eficaz en tres sentidos. En primer lugar, es eficaz en salvar al pecador, y ya eso lo vimos la semana pasada. Y en el día de hoy vamos a abundar, no es en ese aspecto, sino en los dos aspectos siguientes. La gracia de Dios es eficaz en santificar al pecador y en preservarlo hasta el final. La gracia de Dios es eficaz en salvarlo, santificarlo y preservarlo hasta el final. Y antes de entrar en materia, vamos a concentrarnos en el punto 2 fundamentalmente y un poquito en el punto 3, que vamos a expandir más la semana que viene. Déjenme aclarar en qué consiste la salvación, para que no nos confundamos. Incluso en la misma Biblia, si ustedes leen la Biblia desde el Viejo Testamento y leen toda la Biblia hasta el libro de Apocalipsis, la palabra salvación aparece muchas veces, pero no siempre aparece con el mismo contenido, no siempre significa lo mismo. Y eso es algo natural, es algo normal. A veces nosotros estamos, no sé, va a caer un aguacero, una lluvia torrencial y decimos, wow, me salvé de que me cayera ese aguacero. Me salvé, no estamos diciendo que me salvé del infierno, estoy diciendo que me salvé del aguacero. Por lo tanto, cuando nosotros queremos ver lo que implica la palabra salvación, tenemos que ver el contexto. Pero en el contexto, digamos, de salvación, ¿qué implica la salvación desde el punto de vista eterno? A eso es que me refiero. Lo que implica es lo siguiente: es el acto divino de liberar a un creyente del poder y de la maldición del pecado y luego restaurar a ese individuo a la comunión con Dios, para lo cual los seres humanos fueron originalmente creados. ¿Ok? Fíjense que es un acto divino, es algo que Dios hace. Me libera a un creyente del poder y la maldición del pecado. Fíjense que dice la maldición y el poder. La maldición es la culpa, o sea, yo tengo algo que pagarle a Dios, yo soy un deudor, porque yo he violentado la ley de Dios. Cada uno de nosotros, todos los seres humanos, somos pecadores y hemos violentado la ley de Dios de alguna manera, en mayor o menor medida, con mayor o menor frecuencia, con diferentes niveles de gravedad, pero todos somos transgresores. En ese sentido, cuando Dios me salva, lo que Él está haciendo es que yo no tengo que pagar la culpa del pecado, porque yo he venido, Dios me ha traído a Cristo y yo me he arrepentido y por Cristo yo soy perdonado. Entonces ahí me libera de la maldición del pecado y del poder me libera en la medida que Él me va santificando, que es algo que vamos a ver hoy, en el día de hoy. Entonces, aclarado eso, en lo que queremos, algo que enfatizamos también la semana pasada y es algo que quiero que quede muy claro: Dios es quien salva. Nosotros no somos los que nos salvamos a nosotros mismos. No es por obra para que nadie se gloríe, dice la palabra, sino que el Padre atrae hacia el Hijo los que han de ser salvos. Esos que son atraídos por el Padre hacia el Hijo, son los que Juan 3 dice que son los que nacen de nuevo. Dios los atrae. Pero cuando uno lo ve, uno no ve que Dios, o sea, uno no ve la acción de Dios porque Dios es invisible, no vemos su accionar, no vemos su mano, no vemos su propósito, sino que vemos a un individuo caminando en pos de Dios. Y cuando nosotros vemos a alguien caminando en pos de Dios, la Biblia nos dice en Romanos 3 claramente que nadie busca de Dios. Claramente la Biblia dice que nadie busca de Dios. Cuando un hombre o una mujer están buscando de Dios de manera genuina, es porque Dios los está buscando a ellos. Es algo que Dios está haciendo en su corazón. Cuando alguien entiende lo que Dios es y lo que nosotros y lo que uno es porque Dios ha abierto su corazón. A eso es lo que le llamamos que el Padre atrae hacia el Hijo. Es que Dios ha comenzado a atraer a esa persona por diferentes situaciones. Algunos se acercan a Dios por una situación de enfermedad, algunos por situaciones económicas, algunos por despropósito de la vida, por insatisfacciones, por depresión, por múltiples razones la gente se acerca a Dios. Pero al final, si se acerca de manera genuina y uno ve que esa persona definitivamente su vida cambia, es porque Dios lo atrajo y usó factores secundarios para atraer a esa persona. Esos son entonces los que nacen de nuevo. Dios los hace nacer, porque nadie nace por su propia voluntad. Dios los hace nacer. De esos
Dios tuvo misericordia, como dice Romanos 9:16. Tendré misericordia del que tenga misericordia. Ese es ese grupo. Dios los atrae, Dios les da nuevo nacimiento. De eso Dios tuvo misericordia. A esos fue lo que dice Romanos 8:30. A eso se lo llama, a eso se lo justifica. Este es el grupo de gente, digamos, con el que Dios ahora va a trabajar. Y eso es lo que vamos a ver en el día de hoy. La gracia de Dios es soberana en aplicar esto, en atraer a la persona, en llamarla hacia sí, en abrirle sus ojos, en hacerle entender su necesidad de Dios, en hacerlo entender su condición de pecado. Y cuando uno está así ya tiernecito, entonces uno viene al Señor, habiendo entendido ya lo que Dios te ha revelado, por pura gracia, no por brillantez nuestra, por pura gracia de parte de Dios. Entonces, a este grupo que Dios atrae, que Dios llama, que Dios abre sus ojos de lo que Dios tiene misericordia, Dios los santifica. O sea, Dios no solamente tiene la gracia de traernos, de atraernos, de abrirnos nuestros ojos, de salvarnos, de justificarnos. Dios tiene ahora la gracia de trabajar con nosotros en el proceso de santificación. Y eso es lo que vamos a ver hoy. La gracia de Dios es eficaz en santificar a los que se acercan a Dios, a los que Él atrae. La santificación es lo que ocurre. Esto se va a ver un poquito complicado, pero lo voy a explicar. La santificación es lo que ocurre entre mi justificación y mi glorificación. Miren lo que dice Romanos 8:30. A los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. A los que justificó, fíjense la última parte y las dos palabras que yo subrayé ahí. A los que justificó, a esos Dios glorificó. Fíjense que eso está ambos en tiempo verbal pasado. Esas son cosas que ya ocurrieron. La justificación, sobre todo para el creyente, ya ocurrió en el momento que yo me convertí. Yo voy a explicar eso brevemente. La glorificación es un evento futuro. Es cuando entremos en gloria o seamos resucitados. Cuando entremos en gloria porque nos vienen a buscar, o cuando seamos resucitados, que vamos a ser glorificados, dice la Biblia, y tendremos un cuerpo similar al que tiene Cristo en este momento. Ese es el estado de glorificación del cristiano. Esa es la esperanza de gloria. Y 1 Corintios 15, que es el capítulo, uno de los capítulos más largos del Nuevo Testamento, habla extensamente del cuerpo incorruptible que nosotros vamos a recibir. Es un estado glorioso, por eso se denomina teológicamente el estado de glorificación. Eso va a pasar en el futuro, pero está aquí en tiempo verbal pasado. ¿Por qué Dios lo ve en tiempo verbal pasado? Dijimos la semana pasada que es porque para Dios esto ya ocurrió en su mente. Esto es un asunto de tiempo, pero esto nada va a desviar su propósito de glorificar a aquellos que Él ya justificó. ¿Y quiénes fueron los que Él justificó? Bueno, los que nos hemos acercado a Cristo en arrepentimiento y fe, Dios nos ha declarado justos delante de sus ojos. Y gloriosamente Romanos 8:1 dice que los que están en Cristo ya no hay condenación. No hay condenación para nosotros. Cuando Dios nos ve, Dios no nos ve como culpables. Dios nos ve como justificados delante de Él. Dios nos ve como si fuera a través de Cristo, como viendo a Cristo. Porque nosotros hemos sido literalmente revestidos con la rectitud de Cristo a nuestro favor. Entonces, a eso que justificó, que Dios nos declaró justo porque nos acercamos a Dios en arrepentimiento y fe, a esos Él glorificó. Entonces, en ese interín, porque fuimos justificados, pero no hemos sido glorificados todavía, en ese interín, ¿qué ocurre? Somos santificados. Eso es lo que ocurre. La santificación es lo que ocurre entre mi justificación y mi glorificación. Pero ojo, toda persona que ha sido justificada por Dios, o sea, vamos a decirlo de varias maneras, que ha nacido de nuevo, que ha recibido misericordia, que sus ojos han sido abiertos. Todo el que es un hijo de Dios, que tuvo un momento en el que nació de nuevo, necesariamente entra en un proceso de santificación. No hay ningún cristiano que no se encuentre en un proceso de santificación. Dios está trabajando con todos sus hijos para producir frutos que indiquen, que demuestren su obra en nuestros corazones. Si yo no doy evidencias de cambio específico en mis deseos, en mis intereses, en la forma como yo reacciono, en la forma como yo actúo, en los valores de mi vida, si no hay evidencias, yo posiblemente no fui justificado en primer lugar.
Eso es lo que los teólogos dicen, que cuando no hay santificación, no hay justificación. Nadie puede alegar que ha sido justificado, que es un hijo de Dios, si no tiene obras en su vida que indiquen que Dios está trabajando en esa vida. Toda la carta de Santiago, toda la epístola de Santiago es eso. Tú tienes fe, muéstramela por tus obras. Si tú no tienes obras que indiquen que tú eres una vida transformada, que tú has transformado tu vida y que hay evidencias del cambio de Dios en ti, no me digas que tú eres creyente, que tú eres un hijo de Dios, porque el hijo de Dios tiene evidencias, tiene fruto en su vida, en su caminar. Entonces, ese grupo, como ya dije, que Dios justifica, es el grupo que Dios santifica. Entonces, la santificación la podemos ver desde tres perspectivas, digamos, tiene tres aspectos importantes, digámoslo así, tiene tres aspectos importantes. En primer lugar, la santificación posicional. ¿Qué implica esto? Bueno, delante de Dios, la Biblia me llama a mí, si yo soy un hijo de Dios que me convertí, que nací de nuevo, la Biblia me llama santo. Pablo le escribe a las diferentes iglesias que él le escribe, a los romanos, a los gálatas, a los corintios, y le dice a los santos que están en Corinto, a los santos que están en Roma, y a todos los santos. Eso es la iglesia compuesta por todos los hijos de Dios se le llama, que es el grupo de todos los santos. ¿En qué sentido somos santos? Porque ninguno de nosotros somos santos, ¿me explico? En el sentido de perfectos, moralmente intachables. Todos nosotros tenemos cosas afuera o adentro que nos avergonzaríamos de ellas, ¿o no? Entonces, ¿en qué sentido la Biblia me llama santo? Bueno, en el sentido de que delante de Dios, delante de sus ojos, como Él me declaró justo por los méritos de Cristo, porque yo puse mi fe en Cristo, yo soy para Él santo. Yo he sido apartado para Dios y en ese sentido yo soy posicionalmente, Dios me considera un santo, una persona apartada para Él, porque soy su hijo. O sea que la santificación posicional no es que yo soy perfecto o impecable, no, sino que Dios me ve por haber puesto mi fe y mi confianza en el sacrificio de Cristo. Dios me ve como una persona que Él ha apartado para sí. Y de hecho, esa es la implicación primaria de la palabra santo, es apartado para Dios. A los platillos, como decíamos, a los utensilios del Viejo Testamento, del templo, se le llamaban que eran santos. ¿En qué sentido son santos? Porque eso no tiene condición moral, porque es un utensilio. Es santo en el sentido de que es apartado para Dios. Entonces, hay un aspecto de la santificación en el que posicionalmente yo soy un individuo santo, yo puedo ser llamado santo. Hay otro aspecto de la santificación que es la santificación progresiva. Ya esto no es mi posición frente a Dios, sino que es la presencia de pecado o el poder del pecado en mí. Desde ese punto de vista, todavía el pecado reside en mí, pero desde que yo conozco al Señor y me entrego a Él, yo comienzo un proceso de luchar contra mis pecados por la fuerza que me da el Espíritu Santo. Ya yo resisto mis deseos pecaminosos. Antes no lo hacía, antes yo lo disfrutaba, ahora no. Ahora yo no disfruto darle rienda suelta a mis deseos pecaminosos. Ahora yo los contrarresto, ¿correcto? Entonces, en la medida que yo voy poco a poco lidiando con esa naturaleza pecadora que todavía queda en mí, eso es la santificación progresiva. ¿Ok? Y un tercer aspecto de la santificación es lo que le llaman la santificación completa, que será cuando yo entre en gloria, ya no habrá lucha contra el pecado. Yo no tendré ningún vestigio de pecado en mí. No habrán deseos pecaminosos, no habrán pensamientos pecaminosos, no habrán acciones pecaminosas. Yo seré completamente santo. Seré santo posicionalmente y en realidad y en términos prácticos seré santo, en términos de mi vida seré santo. Cuando ya en gloria Dios me glorifique, digamos. Entonces, este cuadrito resume un poco de manera esquemática lo que hemos dicho. Posicionalmente, el tipo de santificación
Eso lo hace Dios, ¿ok? Dios es es la fuente de la santificación posicional. Él es que me declara justo, no yo. El momento en que ocurre eso es el momento de la conversión y equivale a la justificación. Dios me declara justo. ¿Y cuál es el efecto espiritual? Bueno, me remueve la culpa del pecado. Ya no tengo que pagar. No soy condenado. Eso es lo que significa justificación. Ya tú no tienes deuda con Dios que te impide estar en su presencia, porque ya por fe, Dios, tu fe te la intercambió por justicia. Dios te regaló la justicia de Cristo y tú le diste tu fe y ya no eres condenado según la palabra. La segunda santificación, como decíamos, que es la progresiva, la fuente, fíjense, ahí hay un cambio. Aquí, como vamos a ver más adelante, aquí hay una colaboración entre Dios y el hombre. Dios es la fuente primaria de la santificación progresiva. Dios sí es que hace en mí la obra, pero yo tengo un papel y un rol que hacer en la santificación progresiva. El momento en que eso ocurre es a lo largo de mi vida, entre la justificación y la glorificación. Y el efecto espiritual remueve el señorío del pecado en mi vida. Ya yo no soy el esclavo que era antes del pecado. Eso es lo que la Biblia literalmente dice, que yo antes de venir a Cristo, el pecado era mi dueño, era mi amo, pero ya yo no soy esclavo del pecado. Cristo me ha libertado para obedecerle a Él. Y por último, la santificación completa. La fuente es Dios, es algo que Dios va a hacer. El momento en que ocurre es a mi entrada a la presencia de Dios. Y el efecto espiritual es que remueve la presencia del pecado en mí. Soy como Cristo, literalmente. Soy como Cristo. Entonces, de estos tres aspectos que yo quería darle como un resumen de lo que era la teología de la santificación, yo me voy a concentrar en la del centro, la santificación progresiva. Porque ya dijimos, la posicional es algo que Dios hace. Eso es cuando Dios me salva, cuando Dios me abre los ojos y me atrae hacia sí, eso es lo que ocurre. Dios me justifica, me declara justo. La futura es lo que va a ocurrir cuando Dios me llama a su presencia o cuando Él me venga a buscar. No cuando me llama a su presencia, porque en ese momento no podemos hablar de una glorificación, sino que es cuando sea resucitado. Ahí es que vamos a tener un cuerpo glorificado, ¿ok? Entonces yo voy a concentrar en la parte, en el segundo tipo de santificación, que es la progresiva o la práctica. Entonces, en este sentido, la santificación progresiva, definiéndola, es lo siguiente. Es una obra de Dios y del hombre que nos lleva a estar cada vez más libres del pecado, es decir, más semejantes a Cristo en nuestra vida práctica. Es una obra de Dios y del hombre. Fíjense que hay una combinación de ambos, hay una colaboración, yo diría, que nos lleva a estar cada vez más libres del pecado, es decir, más semejantes a Cristo en nuestra vida práctica. Pero vamos a ver un poquito más adelante que en realidad, quien produce la santificación en nosotros es Dios. Pero nosotros tenemos un rol. Nosotros tenemos un rol y tenemos que participar en ese proceso. Y vamos a ver ahorita en qué sentido es que nosotros participamos y tenemos un rol. Definitivamente, hermanos, lo que Dios quiere en nuestra vida es nuestra santificación. Miren cómo lo dice claramente este pasaje en un contexto de impureza e inmoralidad sexual, pero dice, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual. Aunque ese es el contexto inmediato, Pablo primero hace una declaración general. Pablo dice, oigan, lo que Dios quiere con ustedes es su santificación. De manera específica, con la inmoralidad sexual, que se abstengan de la inmoralidad sexual. Pero la declaración inicial es una declaración general. A veces nosotros estamos buscando, ¿cuál es la voluntad de Dios, pastor, para mi vida? Bueno, yo te puedo decir cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Que tú seas más santo. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios quiere para todos sus hijos. Las formas que Él va a usar de manera específica para lograr ese propósito pueden diferir. Pero la meta, el gol es llegar a ser una persona cada vez más santa. Esa es la voluntad de Dios para nosotros. Miren este texto, que es un poquito largo, pero quiero presentarlo,
porque habla muy claramente de esto. Ahora pues, que el mismo Dios y Padre nuestro y Jesús nuestro Señor dirijan nuestro camino a vosotros, y que el Señor os haga crecer y abundar en amor unos con otros para con todos, como también nosotros lo hacemos para con vosotros, a fin de que Él afirme vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre en la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos. Fíjense que Pablo desde el versículo 12, yo quiero que el Señor los haga crecer, que Dios os haga crecer, o sea, el Señor los haga crecer. Pero soy yo que crezco, no, el Señor es que nos hace crecer. Es una obra de Él en nosotros. Y abundar en amor unos para con otros. Eso es santidad. Eso es santidad, abundar en amor unos para con los otros y para con todos. Eso es santidad. Dice el versículo 13, a fin de que Él afirme vuestros corazones irreprensibles en santidad. O sea, este es el objetivo, que Dios les haga crecer en amor, que afirme sus corazones en santidad. Eso es lo que Dios persigue en nuestras vidas. Y eso de manera específica implica lo siguiente, implica que Él persigue en nosotros la imagen de Cristo. Decir que nosotros estamos siendo transformados a la imagen de Cristo es lo mismo que decir que estamos creciendo en santidad. Es lo mismo, es equivalente. Romanos 8:29 dice, porque a los que de antemano conoció también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Dios quiere que seamos santos, ese es su propósito para nuestra vida. Dios quiere que seamos como Cristo. Es lo mismo, es una frase equivalente. Gálatas 4:19, hijos míos, por quienes sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. El trabajo de Pablo con los Gálatas dice, para mí esto es una cosa como agónica. Yo sufro dolores de parto para que la imagen de Cristo sea formado en ustedes. Que cuando lo veamos a ustedes, veamos claramente cómo fue Cristo, cómo reaccionó Cristo ante la vida, cómo respondió ante las situaciones de la vida. Que Cristo se vea en ustedes de alguna manera. Eso es lo que Pablo quería en su ministerio con los Gálatas y obviamente con todas las iglesias. Entonces, la voluntad de Dios claramente para nuestras vidas es la santificación. Santificación implica ser como Cristo. Implica ser como Cristo. Fíjense que estoy diciendo, y no quiero que pasen por alto, ser como Cristo, no necesariamente hacer las cosas que Cristo hizo. Porque no podemos hacer sin previamente ser en nuestros corazones, en nuestras reacciones, en nuestras actitudes, algo. Y ser santo no es lo mismo que tener actividades religiosas o aparentar que soy cristiano externamente. Ser santo tiene que ver con el corazón. Entonces, veámoslo de manera resumida así, para pasar a otro aspecto. Lo que Dios procura en mí, hermanos, en mi vida, no es hacerme rico o pobre, sano o enfermo, soltero o casado, sino hacerme santo como su Hijo Jesús. ¿Ustedes saben lo que implica esa frase? Esa frase implica que a veces nosotros siempre oramos y pedimos que Dios nos resuelva el problema o la situación por la que estamos pasando. Es así que oramos y eso es válido. Pero siempre recordemos que Dios está ahí y Dios es Dios, no solo para resolverme mi problema, sino porque Él está formando en mí la imagen de su Hijo. Entonces, si yo creo que Dios lo que quiere es que yo tenga pocos problemas en esta vida, yo me voy a desenfocar de su propósito de santificarme. Porque la santificación necesariamente va a implicar sufrimiento. La santificación necesariamente va a implicar sacrificio. ¿Cómo vamos a ser como Cristo si no sufrimos? Si Él fue, uno de los títulos de Cristo en Isaías es varón de dolores, experimentado en aflicción. ¿Cómo yo voy a poder simular la vida entregada y devota del Señor si yo no sufro en esta vida? Si yo no aprendo a confiar en Dios. En múltiples ocasiones a los discípulos, Jesús estaba en experiencias con ellos.
en el mar de Galilea y en otras situaciones, y en múltiples ocasiones el llamado y la reprensión de Jesús fue, ¿dónde está vuestra fe? ¿Dónde está vuestra confianza? En el huerto de Getsemaní se nos dice que Jesús va a orar, un momento de mucha angustia, de mucha dificultad para Jesús. Dice que mi alma está angustiada hasta la muerte, y se nos dice que sus 2 gotas de sangre indicando su estrés y su presión. Y cuando va donde los discípulos que lo habían acompañado hasta el huerto de Getsemaní, los encuentra durmiendo y los reprende y le dice, ni siquiera 1 hora han podido velar conmigo. O sea, ellos están siendo expuestos a diferentes situaciones de presión para que sean como Cristo. Entonces, cuando yo tengo problemas económicos, yo no debo pensar que Dios me quiere sacar de esos problemas económicos. No necesariamente. Cuando yo estoy enfermo, no necesariamente Dios quiere que yo me sane. Porque su objetivo no es que yo sea rico, ni que yo sea sano, ni que yo sea casado, que yo consiga. Su objetivo es santificarme. Y si la pobreza es el mejor instrumento para santificarme, Él me va a dejar pobre. Entonces yo lo que tengo que aprender entonces es contentamiento y fe en que Dios, por encima de la pobreza, trabaja y es Dios y controla y es bueno. Entonces fe, yo lo he dicho en algunas ocasiones en diferentes escenarios, hermano, fe no es pensar que Dios me va a resolver las cosas o tener una mente positiva. Eso no es fe, eso es optimismo, eso es positivismo. Fe es que yo no tengo visibilidad para adelante. De hecho, humanamente hablando, estoy de cacarao. Pero yo tengo esperanza en mi Dios, en que Él va a hacer que esto resulte en el bien de mi alma. No en mi bien económico, en el bien de mi bolsillo, en el bien de mi cuerpo. No, puede ser que nosotros suframos muchísimas cosas. Pero Cristo no era el santo de Dios y murió a los 33 años como un criminal. Y si con Él, que era nuestro Señor, hicieron eso, ¿qué nos toca a nosotros? Nosotros podemos esperar. Miren, todo lo que sea un poco más que una cruz, vamos de robo. Porque Él era mucho mejor que nosotros. Él era santo. Y Él padeció hasta la muerte de cruz. Entonces, esto puede cambiar mi dinámica espiritual. Porque si yo pienso que Dios está por mí en el siguiente sentido, si Dios está por mí, eso significa que Él me va a resolver los problemas. No, esa ecuación no es así. No funciona así. Cuando yo la entiendo así, yo me voy a decepcionar de Dios. Yo me voy a deprimir. Incluso me voy a sentir como que voy a comenzar una introspección. ¿Será que yo estoy mal con Dios? ¿Será que yo tengo algún problema? ¿Será que Dios me está disciplinando? ¿Que las cosas no me salen? No, es que es una ecuación que no funciona así. Dificultades no implica que Dios está lidiando conmigo en términos disciplinarios ni nada. Y bonanza no significa que Dios está conmigo, tampoco. Eso es una ecuación errada que si nosotros no la quitamos de nuestra mente, pues vamos a tener muchas emociones y problemas en nuestro caminar espiritual. Pero si nosotros entonces incluimos este aspecto de que Dios me quiere más santo y yo pongo mi ojo no en la circunstancia de la vida, sino en lo que las circunstancias están haciendo en mí, yo voy a tener una perspectiva totalmente diferente. Alguien lo dijo de la siguiente manera: lo más importante no es lo que te pasa a ti, sino en ti. Eso es lo más importante. No a ti, sino en ti. ¿Qué afloró? Afloró falta de fe, arrepiéntete. Afloró ansiedad, arrepiéntete. Afloró ira, arrepiéntete. Afloró descontento y queja, arrepiéntete. Pídele al Señor que te moldee a la imagen del Hijo. Está pendiente de lo que aflora, está pendiente de lo que Dios está formando, moldeando en ti para hacerte más conforme a la imagen de su Hijo. Ese es el objetivo de Dios en nuestra vida, hermanos. Entonces, en este sentido,
Es Dios que santifica. Dios se ha propuesto esto. Miren este texto que es un poquito largo, pero yo quiero leerlo porque para mí es el texto que mejor presenta esto de que Dios es quien nos santifica. Y la traducción que estoy usando, la traducción de la Nueva Traducción Viviente. Dice, cuando pienso en todo esto, ¿en qué que Pablo está pensando? Todo esto son una serie de peticiones que él le ha hecho a Dios en beneficio de los efesios. Y entonces peticiones buenas para ellos, espirituales, que crezcan en amor, que conozcan el amor de Dios y demás. Y dice, cuando pienso en todo esto, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre, el creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su Espíritu. Oigan quién es, hermano, paréntesis, oigan quién es que nos fortalece adentro. Cuando estamos débiles, cuando estamos desfalleciendo, cuando perdemos la esperanza. ¿Cómo Dios fortalece adentro? ¿Y cómo es que Él hace eso? Lo hace por medio de su Espíritu, usando su palabra, como vamos a ver en un momentito, usando su palabra y por medio de la acción de su Espíritu. Esas dos cosas combinadas fortalecen el hombre y la mujer interior. Dios hace eso. 17. Entonces Cristo, cuando pase esto, cuando nos fortalezcamos en el hombre interior, entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. ¿Se fijan lo que nos mantiene fuertes a nosotros? Las raíces profundas en el amor de Dios. Espero que puedan comprender como corresponde a todo el pueblo de Dios, nosotros estamos ahí, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Esa última frase, entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. ¿Qué es lo que se requiere para que yo tenga una vida plena, con poder espiritual? Poder, acuérdense, poder espiritual, más que asuntos sobrenaturales y espectáculos intimidantes, se trata de poder contra las huestes de maldad en mi vida, contra el pecado en mi vida, poder para yo vivir la vida que Dios quiere que yo viva. ¿Qué requiero entonces? Lo que está arriba, que experimentemos el amor de Cristo, aun cuando sea demasiado grande para comprenderlo todo. Ahí comprenderemos toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Y sigo leyendo, ya termino con esta parte. Y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Gloria a Él en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, desde hoy para siempre. Amén. Todo lo que Pablo está pidiendo, Él dice, todo lo que yo le estoy pidiendo, que ustedes conozcan el amor de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán profundo es difícil de entender. Y dice al final, pero Dios puede hacer mucho más allá de lo que nosotros imaginamos y entendemos. Dios puede hacerlo, Dios puede fortalecerlos en su ser interior mucho más allá de lo que nosotros imaginamos. Isaías 40 dice que los que esperan en el Señor caminarán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán. Hay gente que tiene una energía en el Señor que uno dice, wow, pero increíble. Una energía emocional, una energía espiritual para hacer frente a la vida que uno se sorprende. Pero fíjense que aquí Pablo dice al final, dice que quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. ¿Cuál es el poder que actúa en nosotros? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el poder que actúa en nosotros. De esa manera es que nosotros somos transformados, Dios trabajando en nosotros, Dios trabajando en nuestros corazones. Dios es quien nos santifica. Y como yo dije al principio, a veces nosotros nos resistimos a su trabajo y no colaboramos como deberíamos colaborar con su trabajo. Vamos a ver eso más adelante. Pero Dios es quien está tratando de forjar en nosotros la imagen del Hijo y va a producir en nosotros las situaciones, en nuestra vida, las situaciones y las circunstancias para conducirnos
a responder como Cristo, a actuar como Cristo, a pensar como Cristo, a querer lo que Cristo quiso, a odiar lo que Cristo dio. Eso es Dios que lo está haciendo. De hecho, hasta las fuerzas, decía Pablo, hasta las fuerzas las pone Dios. Dice Colosenses 1, a Él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Y fíjense lo que dice el 29. Y con este fin trabajo, esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. Yo trabajo según la fuerza que Dios me da. Eso es lo que Pablo está diciendo. Según la fuerza que Dios me da. Pablo veía su labor, su trabajo, su esfuerzo como un fruto de Dios en él. Y honestamente, hermanos, nosotros en general vemos nuestra vida muy terrenal. Nosotros pensamos que a la vida se le da el pecho con fortaleza humana, que a la vida se le da el pecho con esperanza humana, con cálculo, con análisis, con estrategia. Y eso puede tener su lugar. Pero al final, el Salmo 127.1 dice, si Jehová no edifica la casa, en vano construyen los que le edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Dios potencia lo que yo hago. Pero cuando yo actúo de manera independiente de Dios, simplemente haciendo uso de mis análisis, de mis estrategias y de mis entendimientos de la vida, yo soy inefectivo para Dios. A veces humanamente soy efectivo y a los ojos humanos puede irme muy bien, pero no estoy cultivando la plenitud de la vida que Dios quiere que yo cultive. Vivo muy humanamente, muy terrenalmente. Mis conclusiones son muy de la tierra. Pablo veía toda su vida de esta manera. Dios actuando en él, Dios fortaleciéndolo, Dios haciendo en él o forjando en él la imagen de Cristo. De hecho, Dios es que hace, como yo decía, Dios es que nos santifica por gracia. Dios está comprometido con cada uno de nosotros de forjar en nosotros la imagen del Hijo. De ahí entonces que hasta el fruto del Espíritu, ustedes han oído este pasaje, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fidelidad. O sea, el trabajo del Espíritu Santo en nosotros se le llama fruto. ¿Cómo así? Porque es un resultado de la obra de Dios en nosotros. Es algo que Dios hace en mí y resulta en eso. Por eso es que Pablo ora así. Miren cómo Pablo habla, cómo Pablo ora. Y que el mismo Dios de paz os santifique por completo. Que Él los santifique a ustedes. Y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios los santifique a ustedes. Es Dios que nos santifica. Por eso Jesús ora así. Padre, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. ¿Quién? Como Padre, santifícalos. O sea, es Dios que me santifica, que me cambia, que me transforma internamente. Es Él que lo hace. La Nueva Traducción Viviente lo traduce de la manera siguiente. Hazlos santos con tu verdad. Enséñales tu palabra, la cual es verdad. Entonces, dicho esto, Dios es quien hace esta obra en nosotros. Pero en la práctica, ¿cómo es que se produce? Porque yo mencioné que hay una colaboración humana, ¿cierto? ¿Cómo es que se produce esto en la práctica? Lo que acabamos de ver básicamente se resume en este cuadrito. Dios cambia el corazón. Dios transforma. Eso lo hace Dios. Entonces, el cambio adentro en el corazón, la inclinación de mi corazón para desear cosas de Dios y rechazar cosas del mundo, ese cambio lo hace Dios. Pero yo necesito accionar según la palabra. A mí me toca la obediencia. Eso lo hace el hombre. Esas dos cosas combinadas, yo voy a explicar más lo que implica esto. Estas dos cosas combinadas producen la santificación, el cambio de conducta y de corazón. O sea, Dios cambia el corazón al hombre que le toca obedecer. ¿Obedecer qué? La palabra. Por eso es que Jesús dice, Padre, santifícalos
en tu verdad. ¿Qué me toca a mí? O sea, la santificación es Dios que la hace en tu verdad. ¿Y qué me toca a mí con respecto a la palabra? Obedecerla. Ejemplo sencillo. Alguien me ofende y viene y me pide perdón. ¿Qué dice la Biblia? Perdónalo. Claro, ¿verdad? O sea, eso no hay que someterlo a un consejo de ancianos ni a una pregunta de terapeutas, ¿verdad? O sea, perdona al que te ofende, dice la Biblia, porque Dios te ha perdonado a ti mucho más. ¿Correcto? Ay, pero es que yo no me siento como con el deseo de perdonarlo. Perdónalo. Perdona esa persona. O sea, ¿y cómo yo perdono si no siento deseo? Bueno, tú te dispones a no hacerle mal a esa persona, a no desearle mal, incluso a orar para que Dios le bendiga, para que Dios le ayude, para que Dios quite incluso de ti esa mala voluntad que tú tienes hacia esa persona. Tú te dispones a hacerle bien y no mal, ¿correcto? Así tú lo perdonas de manera práctica. Entonces, a ti te toca obedecer la palabra. Cuando tú lo haces, prontamente Dios entonces te pone la inclinación en el corazón. A mí me toca obedecer, a Dios le toca santificarme. ¿Me explico? Y así es que se da. En la vida hay muchos ofrecimientos, hay muchísimos ofrecimientos. Y yo tengo deseos que son pecaminosos constantemente. Y todos nosotros tenemos deseos que son pecaminosos, que contradicen la palabra de Dios. A mí me toca resistirlos según lo que yo veo en la palabra. Y Dios me va cambiando en el proceso y me va quitando esos deseos. Y esos deseos van perdiendo poder en mí. Pero si yo estoy esperando que Dios me quite el deseo para yo obedecer, dice, no, pero es que es al revés. Tú obedeces y yo te santifico. Pero yo no te puedo santificar si tú no obedeces. ¿Me explico? Así que opera. Esta es la frase que resume lo que estoy tratando de decir. Dios santifica mientras el hombre obedece. Dios santifica mientras el hombre obedece. Y eso está claramente en la Biblia. Miren lo que dice Filipenses 2, versículos 2 y 13. Así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Claramente, ahí está presentada los dos componentes de la santificación que estamos hablando. La responsabilidad humana, obedezcan, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Atesoren su salvación, cuiden su caminar, aprecien lo que Dios les ha dado. Eso es lo que está diciendo Pablo. Vivan de una manera digna de lo que Dios le ha dado, de la salvación que han recibido, ¿correcto? Y agrega, eso le toca a ustedes, porque Dios es quien obra en vosotros, tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Dios te ha cambiado por dentro. Haz tú lo que te toca hacer porque Dios ya te ha cambiado por dentro. Miren esta traducción, yo voy a traducir solamente el versículo 13. Miren esta traducción, la que dice NTV. Pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Esa afirmación de Pablo nos compromete mucho a nosotros. Porque aun cuando nosotros somos tentados a hacer algo que contradice la palabra de Dios, Pablo me está diciendo, y yo así lo creo porque el Espíritu Santo nos habita, y Romanos 8 dice que nosotros somos guiados por el Espíritu. Yo creo que el cristiano siempre tiene, cuando tiene una tentación, el cristiano tiene un impulso espiritual bueno que lo aleja de esa tentación. Yo tengo un impulso pecaminoso, pero yo tengo también un impulso espiritual que Dios ha puesto ahí. Él me ha dado el deseo de agradarlo. Eso ocurrió cuando Él me dio nueva vida, cuando me hizo nacer de nuevo, cuando Él abrió mis ojos. ¿Cuál impulso yo voy a seguir? Si nosotros somos obedientes a la palabra y vivimos según la palabra, Gálatas 5:16 dice que los deseos de la carne son contra el espíritu y los deseos del espíritu son contra la carne.
tenemos que resistir el deseo de la carne, oponernos a él y desistirá. Eventualmente desistirá. Pero tenemos un deseo espiritual puesto por Dios. Dios nos ha dado el deseo para hacer lo que Él le agrada. Y hay un deseo que está ahí, que está presente, que es la carne. ¿Cuál deseo vamos a obedecer? Mientras más deseos del Espíritu yo obedezca, Dios ahora viene y me santifica. Y me va santificando, y me va santificando, y me va santificando. Mientras más yo me rinda a los deseos de la carne, yo no estoy haciendo mi parte en el proceso de santificación. Eso implica que yo le voy a ganar a Dios en la santificación. No. Ahora Él va a venir duro. Porque si yo no hago mi parte, Dios, que es un Dios amoroso y firme, va a tratar conmigo en mi desobediencia y mi insubordinación. Recuerden lo que dijimos. La gracia eficaz de Dios implica que Él actúa, o la actuación libre y benevolente de Dios en el corazón del hombre siempre produce los resultados que Dios se propone. Dios nunca experimenta frustración en el accionar de su gracia. Entonces, si Dios te quiere santificar a ti o a mí, y nosotros estamos constantemente insistiendo en una actitud de pecado, en una reacción pecaminosa, en un hábito que le desagrada, y nosotros insistimos, somos sus hijos, pero insistimos. ¿Tú sabes lo que Dios va a hacer? Dios te va a tumbar el pulso. Porque Él está comprometido con nosotros. Él está comprometido con forjar en nosotros la imagen de Cristo. ¿Y le voy yo a tumbar el pulso a Dios? No, claro que no. Claro que no voy a poder. Es una necedad de mi parte. En algún momento decía que es una manera necia de aprender el esperar las consecuencias. Sería muy bueno que yo viera la instrucción, viera lo que Dios quiere en mi vida y yo me someta a su voluntad de manera expedita. Pero a veces, lamentablemente, no es así que aprendemos. Aprendemos con su disciplina sobre nosotros, con su firmeza sobre nosotros, que también es parte de su gracia, porque Él no nos deja igual. En su gracia, ¿qué hace Dios cuando sus hijos no le obedecen? La Biblia nos habla de todo esto. Hebreos 12, 10 y 11. Porque ellos nos disciplinaban, hablando de nuestros padres, por pocos días como les parecía. Pero Él nos disciplina para nuestro bien. Miren cuál es nuestro bien. Para que participemos de su santidad. Al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, les da después fruto apacible de justicia. Él está hablando de la disciplina. Todo ese capítulo, digamos, desde el versículo 5 hasta el final, habla de la disciplina de Dios. Dios trata a sus hijos como un padre debe tratar a sus hijos, con disciplina, con instrucción firme, y trata con sus pecados de una manera a veces dolorosa, pero transformadora. Y fíjense lo que dice el versículo 10 al final. Dice, Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Ese es nuestro bien, hermanos. Por eso yo le decía hace un momentito, no es la pobreza, ni la salud, ni la prosperidad, ni el avance, ni la fama. Esas son cosas humanamente buenas y puede ser que Dios las tenga para mí, puede ser. Pero eso no es el bien a los ojos de Dios. Eso es bien siempre y cuando eso sea coherente con su trabajo de santificación en mi vida. Si eso se opone a su trabajo de santificación en mi vida, Él no lo va a permitir. Él no lo va a permitir. Él va a permitir otra cosa, que me ocurra otra cosa. ¿Y eso implica que yo voy a fracasar en la vida? No. Si yo soy más santo, ese es mi bien. Tengo menos dinero, pero más santo, estoy bien delante de Dios. No soy exitoso humanamente hablando, pero delante de Dios Él está contento conmigo. ¿Me explico? La vida cristiana tiene unos criterios totalmente diferentes para definirlo. Entonces Dios hace esto y es su gracia en nosotros. Es su gracia forjando en nosotros la imagen de su Hijo. Y hay una extraordinaria promesa, hermanos. Una extraordinaria promesa que todos la conocen, ¿verdad?
increíblemente Dios dice de manera sin excepción, aquí no hay cláusula ni letras pequeñas, ni observaciones al margen, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. A mí me encanta que para ese versículo no hay ni una nota al pie. No hay ninguna observación adicional. No hay una cláusula que diga, bueno, eso es en caso de... No. Aquí no hay contrato engañoso. Dios está diciendo que en su capacidad extraordinaria, soberana de orquestar las cosas en el universo, Él hace que todo lo que me pasa a mí, Dios hace que resulte en mi bien. ¿Cuál es el bien? Santidad en nosotros. Todo va a resultar para mi bien. Todo va a resultar para mi bien, para santidad en mí. A veces yo no lo entiendo, a veces yo incluso no sé qué es lo que Dios está forjando en mí. Yo no sé. Pero eventualmente yo voy a sentir salud en mi alma. Yo voy a sentir plenitud en mi corazón. Eventualmente. A veces uno va al médico y uno se somete a muchísimas medicaciones. A veces si estoy interno, viene una enfermera e inyecta en el mismo suero, le inyecta una sustancia, y viene otra, inyecta otra sustancia, y tú no sabes lo que te están poniendo. ¿Correcto? ¿Y por qué tú se lo dejas? ¿Por qué uno le deja poner todas esas cosas a las enfermeras que lo hagan a veces sin consultar, y ellos ven una nota y vienen y te ponen una sustancia y eso va directo a la vena intravenosa? Bueno, yo estoy aquí en una clínica, ¿verdad? Yo me imagino que no me quieren matar. Yo me imagino que yo estoy aquí para recuperarme y todo lo que me están poniendo ahí es para mi bien, ¿verdad? Dios dice eso. No te preocupes, todo lo que yo te ponga es para tu bien. No hay problema. Es para tu bien. Ay, doctor, pero ese líquido cuando me entra como que me pica. Sí, tranquilo, que eso es para tu bien. Pero eso me atonta. Usted me pone eso. Cada vez que usted me pone eso, yo me pongo tonto. Sí, tranquilo, eso es para tu bien. Digo, humanamente hablando, ellos se equivocan a veces, pero Dios no se equivoca. Dios no te va a inyectar una sustancia que te va a dejar a ti de que, ¿tú entiendes? Con problemas, nada de eso. No. Dios va a ponerte lo que tú necesitas exactamente para hacerte de manera precisa la imagen de su Hijo Jesús. Entonces, como yo decía al principio, hay una cooperación entre Dios y yo. Imagínense que nosotros estamos tomando un curso, de lo que sea. ¿Okay? Es un curso, un taller. Los talleres, por definición, hay instrucción y hay trabajo de parte del alumno. ¿Okay? Hay ejercicios, a veces se llevan para la casa, a veces se hacen ahí mismo, pero es un taller. Y tú en el taller, en un taller que tú te inscribes de lo que sea, de dibujo, de ingeniería, de cálculo, de lo que sea, de mercadeo, tú estás escuchando la instrucción, pero tú no te involucras en lo absoluto en el trabajo del taller. ¿Cuál va a ser el resultado? Un resultado infructuoso, o sea, no vas a obtener los resultados esperados. ¿Es correcto? Definitivamente tú vas a hacer un fracaso en ese taller. Para que el taller rinda los frutos esperados, tiene que haber una cooperación entre el instructor y el alumno. Correcto, el alumno tiene que hacer su trabajo y el instructor tiene que hacer su trabajo. Ahora, diríamos que el taller, ¿quién es que está instruyendo a la persona? El profesor, correcto. Pero si él no hace su trabajo, él no aprende lo que el instructor quiere decirle, correcto. Pero el instructor es quien está dando la instrucción. De la misma manera, en el proceso de santificación, Dios está instruyéndonos, Dios nos está guiando, Dios nos está dirigiendo, Dios nos está trabajando con nosotros. Pero si nosotros no nos involucramos en su taller, si no nos involucramos en las cosas que nos tocan a nosotros, en las cosas que la palabra nos dice que son mi responsabilidad como su hijo, y no estoy hablando, hermanos, en hacer cosas, que es parte de venir a la iglesia, orar, leer la Biblia. Eso es parte de, y tenemos que hacerlo porque eso es parte de lo que nos nutre. Pero yo quiero que nos fijemos más en las actitudes del corazón y los intereses de nuestra mente. ¿Qué es lo que yo quiero en mi vida? ¿En qué yo me estoy enfocando? ¿Qué es lo que yo quiero lograr? ¿Qué me define a mí? Yo me siento valioso cuando yo ando con una buena ropa y ando en un buen carro. Yo me siento valioso. Yo quiero eso porque eso es lo que me da mi valor. Yo estoy desenfocado.
Yo le he dicho a Dios, tú en mí no me defines, tú en mí no me da valor, yo necesito algo material que me defina. Eso es un ídolo, bíblicamente hablando. Cuando algo que Dios me provee, yo lo obtengo de otra fuente, eso es un ídolo. Entonces a veces venimos a la iglesia, hacemos devocionales, hacemos lo que nos corresponde externamente, pero nuestras actitudes internas y nuestros intereses en la vida siguen siendo mundanos. Entonces no hay un trabajo profundo de santificación y de moldeo. Y Dios tiene que pasarnos por la misma prueba múltiples veces, porque leemos las cosas a veces, la escuchamos, pero no la sabemos aplicar. Mi interpretación es que hay una falta masiva de meditación en las verdades que uno escucha. A veces escuchamos buenas cosas, pero ¿qué implica eso? Cuando yo escucho un mensaje que tiene que ver, bueno, yo prediqué hace dos domingos del perdón, yo espero que haya gente que haya salido de ahí, que tenía relaciones irreconciliadas y se haya propuesto, yo tengo que reconciliarme con fulano o con fulana. Yo tengo que restablecer esa relación porque yo entendí que a partir de la palabra yo no tengo excusa para mantener una irreconciliación con nadie. Pero entonces muchos de nosotros absorbemos la verdad, vamos al taller y no hacemos la tarea. No pasa nada en el corazón. Nos quedamos en el mismo sitio, endurecidos, resentidos. La imagen de Cristo no está formada. Dios tiene que quebrar entonces de manera más firme y fuerte ese orgullo en nosotros. Y así como eso, multipliquémoslo por múltiples aspectos en la vida y múltiples cosas en la vida. Tenemos que hacer nuestra tarea. Tenemos que hacer lo que nos corresponde. Y Dios entonces hará los cambios internos en el corazón. Acuérdense que la oración de Cristo, ¿ustedes creen que algo que Cristo oró no se va a cumplir? Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Dios va a aplicar su palabra a nuestras vidas. A nosotros nos toca obedecerla. Y Dios ahora va a cambiar el corazón conforme a la palabra que nosotros escuchemos y vivamos. Pero si no lo hacemos, no va a ocurrir. Con esto que me quedo, porque la semana que viene voy a conectar ahí, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, orando siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos vosotros, por vuestra participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Dios no va a dejar nada por mitad. Él no nos va a dejar por mitad a nosotros. Dios va a terminar su buena obra. Y ahí yo voy a conectar con la semana que viene porque vamos a ver la perseverancia en mi vida, que es parte de su gracia. Yo no es que persevero, es que Dios me preserva. Si fuera por mí, si Dios me dejara a mí, a mis recursos, yo no perseverara, pero Dios me preserva. Y esto es un versículo, una promesa que Dios dice, el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará. Pero simplemente digo, Filipenses es una hermosísima carta, muy significativa porque se llama la carta del gozo y se escribió desde la cárcel. El preso diciéndole a los que están fuera, regocíjense, regocíjense. Díganme ustedes si la perspectiva del preso era superior o inferior a la perspectiva del que estaba fuera suelto. Anímense, regocíjense. Tenemos tantas riquezas en el Señor. Somos gente tan especial para Dios. Somos gente que Dios ha empezado una obra en nosotros. Tengan gozo por unos ojos puestos en las cosas espirituales y no en las cosas de este mundo. Preso. Esa es la perspectiva que yo quisiera para mi vida.